20 de octubre del 2023. El día de hoy tuvimos una sesión muy interesante debido a que tomé una decisión diferente o una decisión adicional a la típica, ya saben, operar. Y es que inicialmente para esta sesión quería comprar y terminé vendiendo. De hecho, les voy a dejar algún clip aquí a continuación para que puedan ver qué sucedió en la sesión. Inicialmente tengo bias alcista. Quiero ratificar eso en estos 20 minutos o hacer lo contrario, ¿ok? Planeo hacer lo contrario. Tenemos un breakaway gap que rompe ese mínimo. Y adicionalmente también ese mínimo. Un breakaway gap es un fair value gap compuesto por tres velas, lógicamente. Primera consigna es que no se rompe el máximo de esta vela, ¿de acuerdo? Ok, voy a tomar una decisión ya. Vendo. Vale, ya tenemos 1-1, ¿de acuerdo? Con eso habríamos mitigado la pérdida del día de hoy. Por favor, procedan a cerrar sus operaciones en el 1-1. Se acabó la semana. Perfecto. Ahora que entienden qué fue lo que hice en la sesión, hablemos del detalle y cómo es que llego a estas conclusiones, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que mencionar es que en la medida en la que nosotros decidamos cambiar de decisión, esta decisión no puede ser a raíz de un sabotaje mental o psicológico. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, una persona que recién está comenzando y quiere colocar una operación en compra porque en base a los conceptos básicos que tiene o las herramientas básicas que tiene, decide que va a colocar una operación en compra, se va a enfrentar a dos situaciones. Y es que o coloca la operación en compra y toca stop loss y por tocar un stop loss decide hacer lo contrario y vender, o probablemente el segundo contexto es o la segunda situación es que quiera colocar una operación en compra, pero de pronto empieza a buscar cualquier nivel para vender, entre comillas, vender, y con eso lo único que logra es confundirse, empieza a vender porque ahora se le metió en la cabeza la idea de vender y empieza a tocar una serie de stop loss, muchas operaciones en un día y ya sabemos cuál es el resultado de eso, ¿verdad? O en qué desencadena. ¿Cómo es que tú puedes cambiar de decisión sin que ese cambio de decisión te afecte, sin que ese cambio de decisión traiga consigo una consecuencia negativa? Porque además de que cambias de decisión de comprar a vender, o como en este caso lo hice yo, te enfrentas a otros dos escenarios y esos son escenarios a los que la gente de repente no presta atención o ni siquiera son conscientes de esto. Y es que cuando tú cambias de decisión de compra a venta, por ejemplo, te enfrentas a nuevamente dos caminos. O mantienes esa decisión de cambio, ok, quería comprar, ahora voy a vender, o vuelves a tu mindset principal, o vuelves a pensar, no, yo creo que mejor me mantengo en compra. Entonces allí es donde nosotros necesitamos que implementar pautas específicas o consignas que nos den la certeza de que estamos, en efecto, tomando la decisión correcta con un cambio de dirección, que es precisamente lo que voy a explicar en este Market Review del día de hoy, 20 de octubre de 2023. Para empezar, la cantidad de niveles que tengo trazados en el gráfico, ¿de acuerdo? Son realmente muy pocos. ¿Sí? Muy pocos. Y eso es precisamente lo que procuro para ustedes. No necesitas tener un gráfico con 80 niveles marcados, aun cuando estás en desarrollo, en crecimiento, aprendiendo, en proceso de aprendizaje. No necesitas tener 80.000 niveles marcados en el gráfico. En este caso, de hecho, voy a corregir aquí esta línea. Permítanme un momento, porque los que conocen mi modelo saben que las líneas de color azul solo las coloco en temporalidad de una hora. De hecho, eso es lo que han visto en mis sesiones de backtesting y de hablemos de trading con acá traders. Pero bueno, fíjense, solo tengo dos niveles. El primer nivel, en este caso, es este límite inferior del Fair Value Gap del 15 de septiembre, que me permite entender de dónde se origina el movimiento. Y el segundo nivel es nuevamente este Fair Value Gap que lo habíamos estudiado hace unas semanas, que es el jueves 1 de junio del 2023. Eso me sirve como rango de referencia, dado que para la sesión el precio se encontraba, fíjense que acá voy a buscar la vela de las 8 de la mañana,
el precio se encontraba precisamente en esa área. Y como ya la he utilizado de manera referencial en el pasado, no digo en el pasado hace mucho tiempo, en las últimas 2 semanas he utilizado ese nivel. ¿De acuerdo? Es por eso que lo mantengo. ¿Ok? Vamos entonces a estudiar lo que tenemos en temporalidad de 1 hora. Voy a utilizar para eso solamente un gráfico. Me voy a dirigir a la temporalidad de 1 hora. En temporalidad de 1 hora, lo que yo necesito es entender las posibilidades que existen de una contracción. Nosotros sabemos que Michael Hudson, Inner Circle Trader, ha publicado hace ya un tiempo un video relacionado a un setup que sucede o suele suceder los días viernes, el TGIF, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito sobre ese setup que la gente que lo mira por primera vez piensa que todos los viernes van a ser iguales. Y es que, en efecto, este día viernes necesitaba cumplir con algunas consignas para poder considerar aplicar ese setup. No se cumplieron con esas consignas, en efecto. El precio para al menos nuestra sesión operativa generó un movimiento bajista. Ahora no nos interesa lo que pasó después por la tarde, que de hecho tuvimos un movimiento alcista entre las 11 y las 12 y la 1, y luego finalmente se terminó rompiendo el mínimo que formó ese movimiento. Y la semana como tal terminó siendo una semana bajista sin más, sin una contracción de un 20 a 30%. Algo que mencionar es sí, en efecto, sí necesitas tener una referencia de cuál ha sido el movimiento semanal, pero también necesitas entender cuáles han sido los niveles que patrocinan el movimiento actual. Y en efecto, los niveles, o el nivel, diría yo, que patrocina el movimiento actual es el límite inferior de este Fair Value Gap, de acuerdo, del 15 de septiembre. Dado que a día de hoy ya podemos observar un market shift, y yo hago alusión muchísimo al market shift. De hecho, en mi operativa en índices, sobre todo en el Nasdaq, ya saben que yo no utilizo market shift en Forex. Siempre lo he mencionado en mis mentorías de Forex, que están acá en YouTube también. En los videos de las lecciones menciono que yo no uso market shift en Forex, pero no voy a explicar por qué en este market review. Sin embargo, sí quiero que se enfoquen en que en efecto acá tenemos un market structure shift, y el segundo recurso que utilizamos para la proyección de nuestros próximos niveles son las desviaciones estándar. Y las desviaciones estándar, los que ya han visto mi contenido, saben que yo las aplico al swing del breaker. Yo puedo continuar aplicando, de hecho, desviaciones estándar a este swing. Si no has visto mis sesiones de backtesting, te hago recordar que tú puedes utilizar las desviaciones estándar del market shift, ¿de acuerdo? Del swing del breaker, ¿de acuerdo? Del extremo de un movimiento. Porque ese market shift te permite, primero, el market shift te permite entender la razón, la naturaleza del movimiento bajista. Y con eso, en efecto, puedes continuar, ¿de acuerdo? Utilizando esa narrativa. Entonces, tú en principio puedes hacer esto. Vamos a trazar aquí desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Y te vas a dar cuenta que en cada una de esas desviaciones estándar vas a tener un feedback. Acá tenemos un feedback en esta vela, una penetra la desviación estándar y una contracción. Acá tenemos un feedback. Acá también tenemos un feedback. Siempre vas a tener un feedback en la medida en la que tú utilices las desviaciones estándar. Ángel, pero Michael no las utiliza en ese mismo swing que tú. ¿Qué pasa, Ángel? Revisa mi contenido, ¿ok? Revisa mi contenido. Sobre todo mi contenido 2023, mis mentorías 2023, que están gratis aquí en YouTube. Y aquí hay gente que paga 500.000, 2.000, $3.000 por una mentoría que yo he publicado de forma gratuita. Aquí, sí, lo tienen gratis. Pero sigan pagando sus $1.000 esos cursitos que te enseñan hombro, cabeza, hombro, ¿no? En fin, tú puedes entonces tener como referencia este rango, ¿de acuerdo?, de desviaciones estándar para entender qué es lo que sucede. De hecho, ya les he mencionado que ustedes pueden tener infinitas desviaciones estándar. Aquí voy a agregar, de hecho, la desviación estándar número 6, la desviación estándar número 7, ¿de acuerdo? Y la desviación estándar número 8. Ahora, si bien es cierto, estos no son necesariamente los niveles que consideré para la sesión, pero quiero que estudiemos algo interesante. Y es que piensen en lo siguiente. Mientras las desviaciones estándar se rompan en esta misma dirección bajista, y mientras esas consignas se respeten, yo no tengo en ningún momento que pensar que el precio va a cambiar de dirección. De hecho,
De hecho, en alguna de las sesiones de backtesting les explico cómo utilizar un rango de desviación estándar para comprender en qué momento el precio se va a dar la vuelta. Pero tienen que buscar ese video, por supuesto. Vamos a borrar porque ya entendieron para qué me sirve este swindle breaker, ¿ok? Sin embargo, yo puedo ir actualizando esas desviaciones estándar conforme vea que se forman nuevos market shift de continuación. Si no sabes qué es un market shift de continuación, es porque no has visto mi mentoría de estructura. No la veas, no la veas. Vale, en este punto sí te voy a mostrar cuál fue el nivel que utilicé para la consideración de los precios de proyección. El rango que utilicé fue en efecto este, ¿ok? Acá tengo ruptura de máximo, ruptura de mínimo, contracción, expansión. Este patrón cumple con todos los requisitos para que yo pueda aplicar las desviaciones estándar. Así que en efecto fui a considerar esta desviación estándar y resulta que la desviación estándar número 2 coincide exactamente con el nivel o el área en la que el precio se encontraba cotizando exactamente a las 8 de la mañana. Si digo a las 8 de la mañana porque ya te voy a contar en temporalidad menor la historia que luego tenemos a partir de las 9. Vamos nuevamente a temporalidad de una hora. Y ahora sí vamos a estudiar lo que tenemos aquí, que es realmente interesante. Y es que ya he mencionado en algún video anterior la razón por la cual yo considero el consequent encroachment de las mechas. Y es que resulta, ya sabes, que una mecha es un rango en equilibrio porque dentro de sí tiene entrega de precios en ambas direcciones. Ahora, a mí no me interesa que tú reduzcas la temporalidad para descomponer ese rango en equilibrio. No, eso no interesa. Lo que interesa es que entiendas el contexto de formación de esa mecha. No que te vayas a marcar cualquier mecha que veas en el gráfico, ¿ok? No. Esta mecha se forma y de hecho es parte de un movimiento bajista y se forma precisamente antes de la continuación de ese movimiento bajista. Esto quiere decir que el algoritmo generó un rango en equilibrio antes de la continuación del movimiento previo, que es bajista. Esos rangos en equilibrio son clave a la hora de establecer soportes y resistencias que luego se van a visitar en el futuro, valga la redundancia. Como en este caso en la vela de las 4 de la mañana, luego en la vela de las 7 de la mañana, e incluso en la vela de las 9 de la mañana. El haber determinado ese nivel a mí me permite esperar una narrativa alrededor de él, no simplemente, oh, llegó allí, bueno, listo, vámonos en venta, sí, sí, jo, jo, jo. No, esperar una narrativa implica dejar que el precio te cuente una historia alrededor del nivel. Y yo sé que muchos no lo entienden. A eso me refiero con la narrativa de la que hablo en muchos videos míos. Con eso eliminas el FOMO. ¿Qué es el FOMO? El fear of missing out, el miedo a perderse de algo que otras personas, otros están disfrutando, ¿no? Cuando una operación, bueno, entre comillas, cuando el precio se te va y no colocaste la operación donde la tenías que colocar y empiezas a hacer cualquier estupidez porque se te fue el precio. Sabías que tenías que comprar, pero ahora, porque te perdiste ese movimiento en compra, empiezas a vender, a vender, a vender y a hacer cualquier estupidez. Y luego, tu cuenta sufre las consecuencias, ¿no? Lógicamente. Hablemos de qué entonces es lo que necesito ver alrededor de un nivel para entender la historia que me está contando el precio. Y es que en principio, en la sesión yo les había mencionado que había que esperar el cierre de la vela de las 9 de la mañana. De hecho, estimaba que la vela de las 9 de la mañana cerrase por encima. Eso para mí hubiera sido un muy buen indicio. ¿Para qué? Para continuar con mi mindset principal, que era un bias alcista, tal y como lo han visto en el clip. Sin embargo, no tuvimos eso. Y claro, en la medida en la que yo no tenga eso, tengo que entender por qué no sucede. Y esta es la razón por la que vamos a reducir este gráfico a temporalidad de un minuto. Ok, vamos a colocar aquí, de acuerdo al rango de referencia, voy a borrar este Fibonacci para que inicialmente no se confundan y voy a colocar aquí a la derecha el gráfico de una hora. Voy a estirarlo un poco para que podamos continuar con la explicación. Muy bien. Lo que te va a suceder, ¿ok? Lo que te va a suceder es que tú vas a llegar a tu gráfico de temporalidad menor, que es el gráfico en donde, entre comillas, disparas, con una consigna de temporalidad mayor.
Es decir, con la información que recoges de temporalidad mayor. Ah, ok, yo recojo este nivel y el cual y tal, listo. Y esos son los niveles que en efecto te van a servir para llegar con, un bias alcista, un bias bajista. Pero vas a llegar a un minuto con ese bias. Y algo que yo recomiendo es que cualquier trader, cualquier persona debe tener específicamente un horario de trading. Porque si no tienes un horario de trading, no estás reduciendo las probabilidades, o perdón, no las probabilidades, sino no estás reduciendo el entorno de probabilidad en el que te vas a desarrollar. Las personas que piensan que pueden colocar operaciones en cualquier momento del día y que les va bien, pues no tengo nada que decir al respecto, los felicito. No puedo hablar mal de estas personas a las que les va bien colocando operaciones en cualquier momento del día, pero yo hablo por lo que a mí me sirvió. Yo hablo por lo que me permitió a mí solucionar mi problema de no rentabilidad. Reducir, ¿de acuerdo? Reducir mi marco operativo en un lapso específico. Se acabó. Y buscar lo mismo o lo similar en base a un modelo dentro de ese lapso operativo. Si no se presenta, no opero ese día, no opero ese lapso, no lo opero, listo. Si se presenta, lo opero. Si toco stop loss, aprendo, mejoro, perfecciono, porque hay gente que le gusta pensar que porque tocas un stop loss, sí, la culpa la tiene el mercado, ¿verdad? No, la culpa la tiene el mercado y son las probabilidades. No, eso es no hacerte responsable de tu error. Empieza a hacerte responsable de tu error y mejora. Más backtesting, más estudio, más feedback, más horas de vuelo. Es lo que necesitas. Entonces, continuemos hablando acerca de el marco operativo y de cómo reduces pues tu entorno de probabilidad. Los que han leído ya mi PDF y han podido explotarlo, porque no se trata de que ese PDF es absoluto, evidentemente hay muchas más cosas que no menciono en ese PDF para no hacerlo tan, entre comillas, aburrido, porque a la gente no le gusta leer. El hecho de que tú operes dentro de un lapso específico de tiempo te permite a ti operar lo mismo y lo mismo. Y es lo que yo sugiero porque es lo que yo hago. Hablemos ahora sí de qué es lo que tenemos en un minuto y de cómo es que llegamos a la conclusión de el cambio de la dirección. Cuando en temporalidad de una hora nosotros tenemos un nivel que es clave, que es un nivel barrera. Yo les he hablado acerca de los niveles barrera. Son niveles que tú estableces y que entiendes que si se superan, entonces eso ratifica la decisión del bias, por ejemplo, que tenías previamente. Si no se superan dentro de tu marco operativo, existe la posibilidad de un cambio de mindset, de un cambio de bias. Pero cuando digo existe la posibilidad es porque no solamente por lo que mires en una sola vela, ya, listo, cambio de decisión. No, sino que listo, en este caso la vela de las 9 de la mañana cierra por dentro de mi Fair Value Gap de temporalidad diaria, ¿ok? Que era mi rango de referencia de trabajo para esta sesión. Y adicionalmente, tengo que esperar la narrativa de la vela de las 10 de la mañana, el comportamiento de la vela de las 10 de la mañana, que precisamente su apertura es en medio de mi primer lapso de 20 minutos operativos. Voy a acercarme aquí porque hay un detalle interesante relacionado con la 2022 Mentorship de Michael o la ICT Mentorship 2022. De hecho, si hacemos ahora sí un backtesting en retrospectiva, lo que tenemos aquí es la ruptura de un máximo, enfóquense en los cuerpos, ¿ok? La ruptura de un máximo y en un desplazamiento. Un desplazamiento que tiene dentro de sí un Fair Value Gap. Este como tal es el modelo 2022 de Michael, la ICT Mentorship 2022. Sin embargo, piensen en esto. Ángel Casapía tenía un seteo en compras hasta que no vio el cierre de la vela de las 9 y aún estaba evaluando, ¿de acuerdo? Pero nuevamente repito, ¿cómo yo elimino el FOMO? ¿Cómo yo elimino el sentirme que me estoy perdiendo de una muy buena operación en venta? Lo primero, yo no voy a operar una operación, o perdón, yo no voy a colocar una operación en venta contra mi nivel diario, porque puede que tú no hayas tenido este nivel diario en tu gráfico, por tanto no había nada que te causara algún tipo de cortocircuito en el cerebro, ¿me entiendes? Sin embargo, como yo sí tenía esta área de trabajo y la había trazado bajo las consignas
de marcaje de niveles que yo tengo en mi plan, en mi sistema. ¿Qué dice o qué dicen las reglas de mi modelo? No operes contra un nivel diario. Yo no voy a colocar una venta en un fair value gap de un minuto contra un nivel diario que yo mismo he marcado. ¿Entienden? Porque si no, estoy apostando. Estoy apostando a que el precio va a superar ese nivel diario. Y ahora es importante que aclare esto. Nada es blanco y negro en el trading. Tú vas a tener tus niveles, yo voy a tener mis niveles, Pepe va a tener sus niveles, Lucas va a tener sus niveles y Pepe va a querer vender y Lucas va a querer comprar. Y ya lo he dicho muchas veces, ambos pueden hacer lo que quieren hacer y salir en positivo. Ambos pueden hacer lo que quieren hacer y salir en stop loss, ambos. No necesariamente uno tiene que ganar y otro tiene que perder, que en la mayoría de los casos es así, pero no, no necesariamente. Entonces, probablemente tú en este día hayas tenido niveles muy diferentes a los que yo he tenido marcados. Pero si yo marco un nivel es porque yo sé que me sirve para algo. Y allí también tienes un consejo. No marques niveles solamente para hacerte el inteligente o para que tu gráfico se vea bonito. Traza niveles que te van a servir para trabajar y para sacar conclusiones, como en este caso, gracias a estos niveles, no solamente eliminé el FOMO de haberme perdido una operación a cabo, no me interesó. Recuerda esto, la narrativa luego de que tienes el cumplimiento de ciertas consignas que te van a permitir cambiar de bias. Primero, cierre por dentro de mi fair value gap de temporalidad diaria. Ok, hasta este punto, ¿qué les había mencionado? Ok, me mantengo, me mantengo, me mantengo. Cuando veo el movimiento bajista y veo que se rompe este mínimo, interpreto el escenario. Pero no lo interpreto porque tengo ruptura de un máximo anterior y porque tengo un desplazamiento, porque ya les he dicho que yo no opero market shift de información, aunque lo parezca. Lógicamente, si estudias mi PDF y evalúas los tipos de entrada, en ocasiones va a parecer que estás operando un market shift, pero en realidad no estás operando el market shift. Estás operando porque tienes consignas previas que respaldan esa decisión de operativa y resulta que sí, cuando el rompecabezas se arma o cuando la cinta corre o cuando ya tienes todo el gráfico ya hecho, de pronto dices, ah, bueno, sí, en efecto, ¿no? Tenemos acá ruptura de máximo, ruptura de mínimo, contracción, expansión, esto era un market shift, pero no lo operas de esa forma, porque si tú empiezas a operar pensando en que estás trabajando con un market shift, las probabilidades de éxito se te reducen y entramos a hablar de ambigüedades. ¿Cuánta gente opera market shift de información? ¿Les funcionan a veces? ¿No les funcionan a veces? Bueno, bueno. Con mi modelo descartas esa, ese porcentaje de probabilidad de equivocarte con un market shift en continuación, porque acá no fue por eso. Acá lógicamente lo que entendimos fue, si en efecto esto es un desplazamiento y este es un swing que cumple con las condiciones de se rompe su máximo, se rompe su mínimo y constituiría entonces, y estoy hablando en esos términos, constituiría entonces un swing breaker, su mínimo es clave. Su mínimo es clave. Primera consigna. Segunda, tengo un breakaway gap que no solamente me rompe un mínimo, ¿de acuerdo? Porque esta consigna es importante a la hora de complementar lo que tenemos con ya el cierre de la vela de las 9 de la mañana, sino que adicionalmente tenemos el cruce de qué? El cruce del límite inferior de este fair value gap con un breakaway gap, con un breakaway gap. Ya he explicado qué es un breakaway gap en mi mentoría de entrega de precio. Y Michael también dice que son fair value gaps que tienden a dejar una pequeña porción de su rango abiertos, o sin llenarse o sin cubrirse, para que me entiendan. Pero resulta que cuando tenemos esta contracción, el precio no solamente se estrella contra el breakaway gap, contra este mínimo, al que no necesariamente le doy toda la importancia, se estrella con el límite inferior del Fair Value Gap diario y adicionalmente, ¿qué tenemos allí? Tenemos una línea de color azul. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa línea de color azul es un nivel de una hora, ¿verdad? Los que han visto mis sesiones de backtesting entienden los colores que utilizo, ¿no? El lenguaje de colores que utilizo. Esta línea de color azul es el límite inferior de un desequilibrio. Como lo veas,
¿De acuerdo? Si me acerco al desequilibrio, si quieres enfocarte en este desequilibrio en forma de CB, es su límite inferior. Si quieres enfocarte en este desequilibrio en forma de BC, es su límite inferior. Como lo veas. ¿Ok? Volvamos a la derecha, volvamos a trasladar esto hacia acá y entendamos entonces esa narrativa. No me interesaba aquí perderme el famoso modelo ICT Mentorship 2022. Complemento lo que sucede acá con la narrativa, el movimiento bajista, la formación del breakaway gap, el retorno del precio. No ingreso simplemente en el primer retorno, espero la reacción e ingresamos exactamente aquí. Voy a colocar, de hecho, la ejecución que tuvimos fue en esta vela, fue en esta vela, sí. Ahí vamos a colocar la operación. Tuvimos un stop loss de alrededor de 30 puntos. De hecho, fuimos por un 1 a 1, procuramos ir por el 1 a 1 porque en este caso queríamos mitigar la pérdida que teníamos con la comunidad, ¿de acuerdo? Con los estudiantes de mentoría de Telegram. Así que la operación la cerramos exactamente por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, en esta vela, antes de que cierre, porque aparentemente parece, ¿no? Un 1 a 2, pero no, no. En la medida en la que yo tengo entonces este movimiento o este desplazamiento, estoy en total capacidad de trazar desviaciones estándar de este swing que cumple con las condiciones de ser un swing breaker. Y puedo trazar porque, independientemente de si todo este es un movimiento en forma de desplazamiento, no necesito tener una contracción hasta o muy profunda, hasta el infinito, no. No necesito tener una contracción. Necesito solo que se haya alcanzado la primera desviación estándar y eso me permite entender que lógicamente el algoritmo está enfocando este movimiento y proyección, este movimiento en expansión, en este rango. Hubieron algunos estudiantes que de hecho mantuvieron esta operación al 1 a 2. El 1 a 2 ya quedaba por debajo de la desviación estándar 1. Yo les he mencionado en mi PDF que los mejores setups los van a tener antes de que el precio llegue a la primera desviación estándar y eso es lo que hice en este día. Eso es lo que hice en este fucking día. Porque no les voy a enseñar algo que no hago. Lo aplico todos los días de trading, de lunes a viernes, frente a 100 personas. Las 100 personas miran mis stop loss. Las 100 personas comparten conmigo un momento de, de alegría, claro que sí, porque tocar un take profit es un momento de alegría, sin emocionarnos tanto, por supuesto, pero se comparte, ¿de acuerdo? En grupo, cada take profit, cada stop loss se asume con total responsabilidad. Esto es lo que quería comentar alrededor de lo sucedido en este día, 20 de octubre, viernes 20 de octubre del 2023. Un escenario de aprendizaje, ¿de acuerdo? Un escenario en el que de hecho es la primera vez que hablo acerca de cambiar de mindset, porque siempre, siempre les digo a mis estudiantes qué es lo que voy a hacer en el día. Y siempre les digo que hay que ratificar esa decisión conforme las consignas gráficas y conforme el precio te vaya contando una historia, conforme esa información se vaya presentando. Si no practican, si no hacen backtesting, si no ponen el trabajo, no esperen ser rentables, no esperen los resultados. Espero que la información que les he mencionado con relación a qué necesitas para cambiar tu chip de compra a venta haya servido. Y recuerda, estas pautas son solo apenas un puño de arena en contraste con todo lo que tú necesitas establecer, porque, a ver, yo no te voy a hacer esa tarea. Hablaré de los diferentes escenarios que se presenten conforme pasen los días. Ya saben que estoy documentando todo, pero yo no te voy a hacer esa tarea de establecer esas consignas que te permitan a ti cambiar de dirección. Porque créanme que pasar de una dirección de compra alcista a, a una dirección bajista y vender es una decisión muy drástica, es una decisión muy importante, es un arma de doble filo, porque puedes disparar y literalmente el tiro te puede salir por la culata y el tiro te lo puedes pegar tú. Hay que tener mucho cuidado y ser muy, muy exigente y estricto con esas reglas, con esas pautas que me permitan o que te permitan a ti cambiar de dirección para hacer totalmente lo contrario a lo que tú querías hacer inicialmente.
tenlo en cuenta.